Mi hija me llamó 3 veces la noche que murió. Estaba enfrascada en una reunión. Una de esas interminables actualizaciones trimestrales de presupuesto donde todos fingen que los gráficos importan más que las personas. Vi su nombre brillar en mi teléfono, Sophie, y me apunté mentalmente para devolverle la llamada al terminar. Dejó un mensaje de voz. Su primer mensaje fue normal. ¿Quería cenar? Quizás ver esa película de la que había estado hablando. Su voz era ligera, alegre. El tipo de tono que se escucha de alguien que acaba de recibir una buena noticia y quiere compartirla. Sonreí al oírlo. Debería haber salido y haberla llamado. El segundo mensaje llegó 1 hora después y ya no parecía Sophie. Tenía miedo. Dijo que había encontrado algo en el trabajo, algo que no debería haber visto. Sophie trabajaba como asistente de investigación en los archivos secretos del Vaticano. Su trabajo consistía en organizar y digitalizar textos antiguos que no habían visto la luz en siglos. Libros antiguos, documentos olvidados, conocimiento prohibido. Se mantuvo tranquila la mayor parte del tiempo. Dijo que solo era polvo y latín. Pero esa noche le temblaba la voz. Dijo que no sabía en quién confiar y que necesitaba hablar con alguien, conmigo. Parecía que intentaba no entrar en pánico. El tercer mensaje no era realmente un mensaje. Solo era una respiración. Una respiración pesada, entrecortada y llena de pánico. 37 segundos. Sin palabras. Solo ese horrible sonido de alguien intentando no gritar. Entonces se cortó la comunicación. Para cuando salí de la reunión y escuché mis mensajes de voz, Sophie ya no estaba. Dijeron que fue un accidente de coche. Perdió el control de su vehículo en la vía de Cappuccini, a apenas 1,5 kilómetros del Vaticano. Los testigos dijeron que iba a exceso de velocidad, como si la persiguieran. Su coche se estrelló contra un muro de piedra a más de 96 kilómetros por hora. Sin marcas de derrape. Sin señales de frenado. Sin fallo mecánico. Solo una joven aterrorizada y un muro muy sólido. La policía lo descartó. Caso cerrado. Muerte accidental. Nada sospechoso. Pero yo sabía que no era así. Sophie no cometía errores así. ¿Era precavida? Siempre usaba el cinturón de seguridad, mantenía el teléfono en silencio mientras conducía, nunca enviaba mensajes, nunca tenía prisa. Era metódica. Lo comprobaba todo 2 veces. No tuvo accidentes. El funeral fue pequeño. La madre de Sophie falleció cuando ella tenía 12 años. Yo era el único familiar cercano que le quedaba. Aparecieron algunos de sus colegas de los archivos del Vaticano. Algunos amigos de la universidad. Nadie sabía muy bien qué decir. Fue uno de esos servicios donde el silencio se siente más fuerte que las oraciones. El padre Benedetti dirigió el panegírico. Habló de la pasión de Sophie por preservar el pasado, su amor por las lenguas olvidadas y las historias antiguas. Fue agradable. Pero después del servicio, me llevó aparte y bajó la voz. Su hija estaba trabajando en algo inusual antes de morir, dijo. La asignaron a un proyecto de clasificación de documentos en el subnivel C. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de documentos? Dudó. Manuscritos medievales. Textos teológicos. Algunos databan del siglo XIII. Estaba organizando una colección que no había sido catalogada correctamente desde la época napoleónica. ¿Encontró algo? No respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si dudara si decir lo siguiente. Había irregularidades en sus informes finales, dijo finalmente. Referencias a documentos que no están en nuestro inventario oficial. ¿Qué tipo de documentos? Materiales cartográficos, susurró. Mapas. Me fui a casa y me serví media botella de vino. Luego volví a escuchar los mensajes de voz de Sophie. Su voz alegre en la primera llamada. El pánico en la segunda. La tercera, la respiración, me atormentaba. Cada segundo gritaba, algo va muy mal. 3 días después, usé mis credenciales de consultor para acceder a los archivos del Vaticano. Durante los últimos 15 años, había trabajado como consultor histórico para varias instituciones católicas.
Mi especialidad era la teología medieval, específicamente textos escritos durante las cruzadas. El Vaticano me había contratado más de una vez para verificar manuscritos antiguos o proporcionar contexto histórico a pasajes desconocidos. Mis credenciales me dieron acceso a la mayoría de los archivos, pero no al subnivel C. Eso requería una autorización especial. Así que mentí. Le dije al guardia de seguridad que estaba siguiendo el último proyecto de Sofie, revisando las inconsistencias que el padre Benedetti había señalado. El guardia revisó su lista, asintió y me dejó pasar. El subnivel C era diferente. Las modernas y pulidas paredes del Vaticano dieron paso a algo mucho más antiguo, pasillos de piedra tosca, luces fluorescentes parpadeantes y un olor a pergamino, a podrido y viejo. El tipo de olor que sugiere que aquello a lo que perteneció aún persiste, solo que fuera de la vista. Encontré el puesto de trabajo de Sofie exactamente como lo había dejado. Un escritorio sepultado entre carpetas manila. Un ordenador aún conectado. Una pila de documentos fotocopiados con un pisapapeles con forma de la Basílica de San Pedro. Su taza de café seguía allí. Una mancha de lápiz labial en el borde. Me senté, abrí la primera carpeta y mi corazón empezó a latirme con fuerza. Eran mapas. Pero no se parecían a ninguno que hubiera visto antes. No eran mapas de Europa ni de Oriente Medio, ni rutas comerciales de la Ruta de la Seda. No eran políticos, militares ni siquiera religiosos en el sentido tradicional. Eran teológicos. Mapas del purgatorio. Diagramas de reinos espirituales. Interpretaciones medievales del infierno de Dante y las esferas celestes. La mayoría eran el tipo de cosas que esperarías encontrar escondidas en la biblioteca de un monasterio del siglo XIII. Artísticas. Simbólicas. Pero una carpeta era diferente. Muy diferente. El mapa que contenía era antiguo, auténticamente antiguo. Dibujado en pergamino antiguo, la tinta se había desvanecido, pero aún era legible. No era una reproducción. ¿Era original? Datado alrededor de 1280, a juzgar por la escritura y los materiales. En la parte superior, escritas en latín, estaban las palabras, el verdadero mapa del infierno. Y era detallado. Demasiado detallado. No simbólico. No metafórico. Geográfico. Había líneas de elevación, notas del terreno, lo que parecían carreteras. Márgenes llenos de anotaciones sobre la temperatura, la calidad del aire y la duración de los viajes entre diferentes lugares. Esto no era solo un mapa. Era un itinerario. Una guía de viajes. Me quedé sentado durante horas en aquella fría habitación de piedra, leyendo cada nota que Sofie había dejado. Su caligrafía era meticulosa, cada traducción de la escritura latina cuidadosamente anotada, cada símbolo contrastado con otras fuentes medievales. Incluso había intentado reconstruir una cronología de la creación del mapa basándose en la degradación del papel, el análisis de la tinta y las derivas lingüísticas. Pero su última anotación fue diferente. Era apresurada, escrita con bolígrafo en lugar de lápiz, con letras irregulares, como si le hubiera temblado la mano. Las coordenadas coinciden. Ubicaciones físicas en Roma. ¿El mapa es real? Me quedé mirando esas palabras un buen rato. No solo sentía curiosidad. Estaba convencida. Y no se conformaba con saberlo, quería demostrarlo. Siempre lo hacía. Sofie había rastreado 7 posibles ubicaciones por toda Roma. Según sus notas, estos eran puntos de entrada, lugares donde, supuestamente, la frontera entre nuestro mundo y el infierno era lo suficientemente delgada como para cruzarla. 6 de los sitios estaban etiquetados como sellados o vigilados. ¿Pero el séptimo? Una frase al lado, puerta abierta. Las coordenadas apuntaban a una iglesia que conocía bien, San José de los Carpinteros, enclavada a la sombra de lugares turísticos más famosos, entre una tienda de recuerdos y una trattoria que servía pasta carísima. Salí de los archivos al cierre y caminé por las calles romanas mientras el sol se ponía tras la cúpula de San Pedro. La ciudad bullía de turistas haciéndose selfies, músicos callejeros tocando el Ave María con violines, vendedores de rosarios de plástico y Jesús que brillaban en la oscuridad. A mi alrededor, la vida transcurría. Pero debajo,
Según la investigación de mi hija, había algo completamente distinto. Algo más antiguo. Algo terrible. Cuando llegué a la iglesia, la entrada principal estaba cerrada. Un cartel bilingüe pegado a la puerta decía, cerrado por reformas, no entrar. No pensaba pedir permiso. Rodeé el edificio y encontré la entrada de entrega tras un muro de piedra desmoronado. La cerradura era básica. De esas que solía practicar en la universidad cuando quería acceder a archivos cerrados a altas horas de la noche. Me llevó 3 minutos. Dentro, la iglesia estaba a oscuras. Las luces de emergencia parpadeaban en el techo. Láminas de plástico colgaban de los andamios como cortinas fantasmales. Los bancos habían sido apartados y el polvo lo cubría todo. Las renovaciones eran reales, pero también constituían una tapadera perfecta. Nadie cuestionaría los ruidos. Nadie miraría con atención. Encontré la puerta marcada como solo personal. Estaba abierta a una escalera. Unos escalones de piedra descendían a una oscuridad total. Encendí la linterna de mi teléfono y empecé a contar los pasos, algo que Sofía y yo solíamos hacer cuando explorábamos cuevas en viajes familiares. Siempre decía, contar aleja el miedo. 23 escalones más abajo, y el ambiente cambió. Se volvió más pesado. Más denso. Más viejo. Y entonces la escalera se abría a un sótano que no encajaba con la arquitectura de la iglesia. Las paredes eran antiguas, romanas, quizá anteriores. Piedra tosca. Musgo entre las grietas. Y en el centro de la habitación, como un agujero negro rodeado de historia, había un pozo. No era un pozo de agua. La abertura era demasiado ancha. El borde estaba lleno de símbolos, los mismos del mapa de Sofía. Alumbré con la linterna. Los escalones de piedra se adentraban en la oscuridad. Pero eso no era lo único que aguardaba. Junto al pozo, había una mesa plegable, moderna, de aluminio. Sobre ella había un portátil y una pila de documentos impresos. Alguien más había estado allí. Recientemente. Abrí el portátil. El salvapantallas se activó. Era una foto. De Sofía. En su escritorio en los archivos vaticanos. Era su portátil, el que debió llevarse esa noche. El que nunca regresó a buscar. Sentí un nudo en la garganta. Mi hija había estado aquí. En este pozo. La noche en que murió. La pantalla de inicio de sesión me pidió una contraseña. Conocía los hábitos de Sofía. Había estado usando variaciones de los mismos temas desde el instituto, el nombre de nuestro viejo perro, su cumpleaños, referencias históricas. Al cuarto intento, lo conseguí. El escritorio era Sofía de pies a cabeza, carpetas con códigos de colores, subcarpetas por fecha, copias de seguridad de los archivos por triplicado. Siempre estaba preparada. Siempre organizada. Pero había una carpeta que no reconocí. Se llamaba Protocolo de Descenso. La abrí. Dentro había listas de verificación. Especificaciones del equipo. Datos ambientales. Notas detalladas sobre supervivencia bajo tierra. Pastillas purificadoras de agua. Linternas con filtros rojos. Suministros médicos. Antibióticos. Bengalas. Una brújula, bendecida por el clero del Vaticano. Cuerda con capacidad para 450 kilogramos. Baterías de repuesto. Comida para 7 días. Baliza de emergencia. Herramientas para encender fuego. Había estado planeando un viaje. Al pozo. Sofía no solo estaba investigando. Se estaba preparando. Creía tan firmemente en lo que había encontrado que estaba dispuesta a adentrarse ella misma. Sus notas describían los 7 caminos del mapa con detalle. Cada uno correspondía a los pecados clásicos: ira, envidia, gula, avaricia, lujuria, pereza, soberbia. Los textos medievales los llamaban círculos, pero sus traducciones implicaban algo más geográfico. Eran rutas, senderos, ecosistemas. Según Sofía, el mapa mostraba que 6 de los puntos de entrada habían sido sellados hacía mucho tiempo. Protegidos por ritos, cerrados con artefactos, custodiados por la doctrina y la arquitectura de la iglesia. Pero el pozo en el sótano de San José,
Ese era diferente. Estaba etiquetado como puerta abierta. Regresé a mi coche, me senté al volante y simplemente respiré hondo. Esto era una locura. Me había pasado la vida buscando textos extraños y relatos apócrifos. Había leído todas las teorías conspirativas y manuscritos heréticos que el Vaticano se atrevió a dejarme ver. Pero ninguno de ellos era como este. Porque ninguna de ellas terminó con tu hija muerta y una puerta literal al infierno bajo una iglesia romana. Aún así, las preguntas la quemaban. ¿Qué había visto Sophie? ¿Qué la había perseguido? ¿Qué había encontrado por lo que valiera la pena morir o matar? Fue entonces cuando recordé su mensaje de voz. No el primero. No el segundo. El tercero. ¿La respiración? Alguien, había estado con ella. 3 días después, usé mis credenciales para acceder de nuevo a los archivos del Vaticano. Esta vez, no estaba allí solo como consultor. Estaba allí como un hombre sin nada que perder. El Vaticano había sido mi hogar profesional durante años. Había autenticado manuscritos, analizado textos medievales y ayudado a catalogar su vasta colección de obras teológicas. Pero esto era algo diferente. El subnivel se seguía estando vedado para la mayoría. Estaba oculto en las profundidades del Vaticano, más antiguo que el resto de los archivos. Los muros de piedra eran tan antiguos que parecían vibrar con el peso de los siglos. Ahora tenía un propósito, una obsesión, en realidad. Necesitaba saber exactamente en qué había estado trabajando Sophie. ¿Qué había descubierto? ¿Y por qué había estado tan asustada? Presenté mis credenciales al guardia, como antes, y me dejó pasar sin rechistar. Una parte de mí se preguntaba si sabían algo que yo desconocía. Quizás me vigilaban, sabiendo perfectamente que volvería al lugar de la muerte de Sophie. El subnivel se parecía aún más antiguo ahora que estaba dentro. El aire estaba cargado con el aroma a pergamino viejo y algo más, algo descompuesto, como los restos de secretos olvidados. Cuando llegué al puesto de trabajo de Sophie, se me encogió el corazón. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. Su ordenador seguía encendido. Su escritorio, repleto de notas de investigación. Pero había algo que llamaba la atención, la pila de documentos fotocopiados sobre su escritorio, aplastados por el pisapapeles de la Basílica de San Pedro. Sentí un escalofrío inquietante al abrir la primera carpeta. Mapas. No del tipo que esperarías. Eran espirituales. Diagramas del purgatorio. Mapas de las esferas celestes, interpretaciones del jardín del Edén, objetos religiosos medievales típicos. Eran el tipo de cosas que esperarías de alguien que estudia teología, de un erudito del pensamiento cristiano medieval. Pero una carpeta era diferente. No era solo un mapa. Era el mapa. La extendí cuidadosamente sobre el escritorio. El pergamino estaba amarillento por el tiempo, la tinta descolorida pero legible. Era el mapa de un lugar, el infierno. No era un mapa metafórico. Era geográfico. Este mapa no era un mapa de conceptos ni de reinos espirituales, era un mapa de un terreno real. Líneas de elevación, marcadores geográficos, senderos. Los márgenes estaban llenos de notas extrañas, fluctuaciones de temperatura, presión atmosférica, tiempos de viaje. Quienquiera que hiciera este mapa no estaba haciendo una declaración teológica, estaba dando indicaciones. Y alguien, en algún lugar, creía que esas indicaciones eran reales. Quedé fascinado. Al hojear las páginas, encontré traducciones de la escritura latina. Sophie había documentado cada detalle. Sus meticulosas notas fueron una revelación. Intentaba demostrar que estos mapas no eran solo representaciones artísticas. Estaba construyendo un argumento para demostrar que estos lugares eran más que ficticios, eran físicos. Pero la última página fue la que me heló la sangre. Estaba escrita a bolígrafo, a diferencia de sus habituales notas a lápiz. La letra era apresurada. Las coordenadas coinciden. Ubicaciones físicas en Roma. ¿El mapa es real? Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sophie lo había confirmado. No solo estaba estudiando los mapas, sino que los estaba verificando. Y había encontrado las coordenadas.
Rápidamente comparé las coordenadas con un mapa de la Roma actual. Señalaban una iglesia que conocía bien, San José de los Carpinteros. Una iglesia pequeña e insignificante enclavada entre lugares turísticos. La conocía, pero nunca le había dado mucha importancia. Sofía había encontrado algo oculto bajo la superficie. Algo que había permanecido oculto al mundo durante siglos. Salí de los archivos aturdida, con el peso del descubrimiento de Sofía oprimiéndome. Las siguientes horas fueron borrosas. Conduje por Roma, pasando junto a turistas comprando helado y familias paseando bajo la cálida luz del atardecer. La ciudad bullía de vida. Pero debajo de todo eso, oculto a simple vista, había algo más oscuro. Algo que ninguno de ellos conocía. Al llegar a la iglesia, probé primero la puerta principal. Estaba cerrada. El letrero indicaba claramente que la iglesia estaba cerrada por reformas. Pero no estaba allí para el servicio. Necesitaba acceder al sótano. Rodeé la iglesia, encontré la entrada de entregas por la parte trasera y forcé la cerradura en 3 minutos. Era algo que no había hecho en años, forzar cerraduras, pero esa noche me resultaba familiar, necesario. El interior de la iglesia estaba oscuro, iluminado solo por la luz de emergencia, lo que le daba al lugar una sensación inquietante y abandonada. Andamios rodeaban el altar, lonas de plástico colgaban del techo. Estaban haciendo reformas, pero no eran la verdadera razón por la que no había nadie. Encontré la puerta solo para el personal. Se abrió con un suave crujido. Abajo. El aire se enfriaba a medida que descendía, y cada paso me hundía más en el secreto que había guardado durante tanto tiempo. Al pie de las escaleras, me detuve. El espacio que se abría ante mí no coincidía con la iglesia de arriba. Las paredes eran de piedra romana tosca, no de las superficies lisas y pulidas de la iglesia moderna. Era algo más antiguo. Algo que había estado enterrado durante siglos. Y en el centro de la habitación, un pozo. Un pozo no destinado al agua. Era demasiado ancho. Los bordes de piedra estaban tallados con símbolos que reconocí del mapa que Sofía había dejado. Me acerqué e iluminé la oscuridad con mi linterna. Los escalones descendían en espiral, más allá de mi alcance. Pero eso no era lo único en la habitación. Junto al pozo, había una mesa plegable, extrañamente fuera de lugar en medio de este espacio antiguo. Sobre ella, un portátil abierto, junto a varias páginas impresas. Alguien había estado allí. Alguien sabía del mapa. Me acerqué con cautela, con la mente acelerada. Abrí la laptop. El salvapantallas se activó, y allí estaba. Una foto de Sofía. En su escritorio, en los archivos del Vaticano. La realidad de la situación me golpeó como un maremoto. No se trataba solo de mapas o textos antiguos. Sofía había descubierto algo tan peligroso que alguien poderoso, la seguía. La observaba. Su último mensaje de voz resonó en mi mente, encontré algo que no debía ver. Esto no fue un accidente. Sofía había descubierto algo que el Vaticano, o quien quiera que estuviera realmente detrás de esto, no quería que se revelara. Y se habían asegurado de que no tuviera la oportunidad de contárselo a nadie. Me quedé paralizada en el sótano, con el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. La información que Sofía había descubierto era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué había encontrado? ¿Por qué había estado tan asustada? Abrí la laptop y encontré las respuestas que nunca quise. Revisé el portátil de Sofía, desesperado por encontrar más, por comprender qué la había llevado a ese punto. Sentía que me adentraba más en un agujero, uno que ella había empezado a cavar mucho antes de morir. La investigación de Sofía era más que simple curiosidad académica. ¿Era obsesión? Había descubierto algo que la hacía no solo cuestionarlo todo, sino arriesgarlo todo para demostrar que era real. Sus archivos eran metódicos, ordenados por fecha, tema y referencia. Pero una carpeta me llamó la atención, el protocolo de descenso. Ya había visto la lista de verificación de los suministros que planeaba llevar, pero había más documentos dentro, planes para un viaje real. Me sentí mal al leerlos. El protocolo no se trataba solo de supervivencia, se trataba de entrar en algo oscuro y peligroso.
El pozo del sótano era solo el comienzo del plan de Sophie. Objetivo: confirmar las coordenadas encontradas en un mapa antiguo. Meta: descender al primer punto de referencia. Suministros: agua, comida, balizas de emergencia, equipo de escalada. Peligro: desconocido. Posibles entidades hostiles. Condiciones ambientales extremas. ¿Qué tipo de entorno podría existir bajo una iglesia en Roma que requiriera equipo de acampada, bengalas de emergencia y kits de supervivencia? Recordé el pozo de San José de los Carpinteros. Sophie no solo había encontrado las coordenadas de un lugar oculto, había encontrado algo real. Sophie no solo estaba investigando el infierno en un sentido metafórico o teológico. Se estaba preparando para entrar físicamente en él. El mapa que encontró mostraba 7 puntos de entrada al infierno, 7 lugares físicos que permitían el paso a otro mundo por completo. Hojeé las páginas, cada una documentando sus pasos con mayor detalle. Sus notas sobre el equipo de supervivencia eran exhaustivas. Sophie había planeado cualquier contingencia. Sabía cómo sobrevivir en entornos extremos, una hazaña impresionante para alguien que, de niña, le aterraban las películas de terror. ¿Y qué lo hacía todo real? Las coordenadas. El lugar final, el que ella marcó como la puerta abierta, estaba aquí, en Roma. Sentí un escalofrío. Sophie había encontrado las coordenadas del primer punto en su mapa y conducía directamente a San José. Eso significaba que el pozo del sótano, por el que acababa de pasar, era la entrada. Una verdadera entrada a un lugar que solo debería existir en pesadillas. Cerré el portátil con mano temblorosa, con la mente acelerada. ¿Qué había visto? ¿Qué la aterrorizaba tanto como para sentir la necesidad de contactar? El último mensaje de voz que me dejó, el sonido de su respiración entrecortada, el pánico puro en su voz, se me quedó grabado. Sophie había descubierto algo mucho más allá de lo que yo hubiera imaginado. Y fuera lo que fuese, estaba lo suficientemente aterrorizada como para saber que le iba a costar la vida. Agarré la pila de documentos impresos, las notas de Sophie, y salí corriendo del sótano. El aire en el archivo se sentía ahora más denso, más opresivo, como si algo hubiera cambiado desde la última vez que estuve allí. Necesitaba averiguar dónde se había equivocado Sophie. Sus notas habían sido claras y precisas, había seguido cada paso con cuidado, pero ¿qué la había vuelto tan paranoica? ¿Por qué sintió la necesidad de decírmelo, de advertirme, antes de que fuera demasiado tarde? No solo le preocupaba el Vaticano o la Iglesia, creía que la estaban vigilando. Mis pensamientos eran un torbellino al salir del archivo. El siguiente paso estaba claro. Tenía que seguir el mapa, encontrar yo mismo los puntos de entrada y comprender lo que Sophie había descubierto. ¿Pero cómo? El Vaticano tenía un sistema de seguridad exhaustivo. No podía entrar en cualquiera de esos sitios. ¿Y si me estaba metiendo en algo peor que un simple lugar físico? ¿Y si me estaba metiendo en una trampa? Pasé las siguientes horas planeando mi ruta. La dirección que Sophie había encontrado conducía al sótano de la iglesia que acababa de visitar. San José de los Carpinteros. ¿Qué había visto Sophie que la hizo estar tan segura de este mapa? ¿Por qué creía que era real? No podía dejar de pensar en eso. Los símbolos. La inquietante quietud del sótano. Y la sensación de antigüedad, esta iglesia, esta estructura, había permanecido allí durante siglos, ocultando algo bajo sus suelos. Algo poderoso. Algo antiguo. Y Sophie lo había encontrado. Al día siguiente, volví a San José. Esta vez, no me quedé simplemente fuera. Tenía la llave de Sophie, la que había escondido en el cajón de su escritorio, pegada con cinta adhesiva bajo un montón de papeles. La tenía en el bolsillo, junto con un plano. Ya no estaba simplemente entrando en una iglesia. Estaba entrando en la historia, en algo que el Vaticano había ocultado por alguna razón. Si Sophie tenía razón, no se trataba solo de mapas antiguos. Se trataba de algo mucho más antiguo, algo peligroso, esperando a ser descubierto. Di la vuelta a la parte trasera, igual que Sophie. La entrada de entrega seguía igual, y la cerradura estaba igual de vieja y oxidada. Sentí una extraña sensación de déjà vu al abrir la cerradura y entrar.
La iglesia estaba inquietantemente silenciosa, igual que antes. Pero esta vez, sabía lo que buscaba. Encontré la entrada del sótano de nuevo, tras la misma puerta exclusiva para el personal. Esta vez, no solo estaba explorando. Estaba investigando. El pozo en el centro de la habitación me llamaba, pero no tenía miedo. Tenía las notas de Sophie. Ahora tenía un propósito. Necesitaba comprender. Necesitaba demostrarme a mí misma que lo que Sophie había descubierto no era solo una alucinación. Tenía que descubrir si el infierno existía. Los escalones de piedra que conducían al pozo parecían aún más oscuros esta vez. No pude evitar preguntarme hasta dónde descendían. ¿Estaba cayendo en una trampa, tal como Sophie temía? Respiré hondo y di un paso adelante, descendiendo hacia lo desconocido. Los escalones de piedra del pozo crujieron bajo mi peso al descender, el aire se enfriaba con cada paso. Las paredes a mi alrededor eran lisas y desgastadas, sus superficies grabadas con símbolos que parecían latir débilmente bajo la luz de mi linterna, como si estuvieran vivos. Me pregunté si serían los mismos símbolos que Sophie había mencionado en sus notas, los que marcaban los límites entre este mundo y lo que yacía debajo. Conté los escalones mientras bajaba, como solíamos hacer Sophie y yo cuando explorábamos cuevas durante su infancia. El sonido de mi respiración era lo único que llenaba el silencio. Ningún eco, ningún sonido de movimiento lejano, solo el ritmo constante de mis pasos en la oscuridad. La temperatura bajó sin parar y sentí un escalofrío que me subía a los huesos. Al llegar al escalón 100, estaba temblando, pero seguí adelante. La luz de mi linterna frontal apenas atravesaba la oscuridad, soaz absorbido por la opresiva negrura que parecía extenderse infinitamente ante mí. Al llegar al escalón 200, el aire se sentía más pesado. No solo hacía frío, era denso, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. El olor también se volvió más penetrante, un aroma mineral y penetrante que me recordaba a la sangre. No era natural. No era algo que se pudiera explicar. Al llegar al escalón 300, algo más cambió. Me taponaron los oídos. Y el silencio, ese silencio, se sintió más profundo. Más intenso. El tipo de silencio que te hacía consciente de tu propio latido, de tu respiración, de la sangre corriendo por tus venas. No era solo la ausencia de ruido, era la presencia de algo que no debería estar allí, algo antiguo y añejo. Algo que había estado esperando durante siglos. Los escalones terminaron abruptamente y subí a una plataforma de piedra. Mi linterna frontal parpadeó, intentando iluminar el espacio a mi alrededor. No podía ver las paredes. No podía ver el techo. No había eco al cambiar de postura. No se oía el goteo del agua, ni el movimiento del aire. Solo quietud. Una quietud absoluta. Revisé el mapa que Sophie me había dejado. El primer punto de referencia, según su investigación, estaba marcado por este umbral. Era allí. Este era el límite entre el mundo físico y el infierno. Examiné la zona con atención. Las notas de Sophie describían 7 caminos que se adentraban en la tierra desde allí, cada uno correspondiente a uno de los círculos clásicos del infierno. Desde donde estaba, podía ver 3 de ellos. 3 túneles, todos tallados en la piedra, cada uno marcado con símbolos que coincidían con las traducciones de Sophie. Revisé mis provisiones de nuevo, comida, agua, botiquín de primeros auxilios, bengalas de emergencia, todo lo que Sophie había enumerado. ¿Y lo más importante? La brújula. La que había conseguido de la colección del Vaticano. Un artefacto medieval que se decía que siempre apuntaba hacia la superficie. Sentí su peso en el bolsillo mientras permanecía allí, intentando decidir qué camino tomar. Los caminos no solo estaban etiquetados, sino que también tenían nombres. La senda del ira. La senda del envidioso. La senda del glotón. La investigación de Sophie sugería que la senda del ira era la más segura. No porque fuera fácil, sino porque era directa. Era más fácil lidiar con los muertos furiosos, decía. No ocultaban sus intenciones, actuaban por instinto, por rabia. Seguí la senda del ira. A medida que me adentraba en el túnel, la temperatura subía. Las paredes se estrechaban, obligándome a agacharme,
pero luego se ensancharon de nuevo en un gran espacio abierto. Disminuí el paso, escuchando atentamente cualquier señal de movimiento, pero no había nada. Ni pasos. Ni susurros de túnicas ni susurros en la oscuridad. Solo silencio. Y entonces los vi. 3 figuras estaban de pie en medio de la caverna, una frente a la otra. No eran demonios. No en el sentido tradicional. Pero llevaban allí tanto tiempo que algo había cambiado. Su piel estaba gris y agrietada, su ropa estaba hecha jirones. Su forma de moverse, lenta y espasmódica, los hacía parecer no exactamente personas. Los observé un momento, intentando evaluar la situación. Entonces uno de ellos se giró y me vio. Lo primero que vi fueron sus ojos. Negros como los abismos del infierno. La figura más cercana habló con una voz densa, cubierta de siglos de polvo. ¿Un hombre vivo? ¿Cuánto tiempo hace que no vemos uno? Me quedé paralizado. Who are you? I asked my voice a little worse than I intended. I was a soldier. The Battle of Antietam. In 1862. The man looked at the two, who nodded slowly. This is Marie, said, gesturing to a woman with dark, hollow eyes. She died in the French Revolution. And this is Heppe, he died during the plague years in Venice. The soldier looked back at me, his expression solemn. We've been here for too long. We've lost count. Time moves differently here. We're trapped. He didn't know what to say. These were souls, he realized. They weren't demons. They were just people. People who had been here so long they didn't even remember their own deaths clearly. The soldier stepped forward, his voice low, almost pleading. Are you here to take us home? He swallowed hard. I'm not sure he can. I'm looking for someone else. Maria's eyes darkened, the same way Sophie had when she first mentioned the priest who had followed her. Another living one. A young woman. She came down here 3 months ago, dark hair. Carrying equipment like yours. He felt my heart stop. Sophie whispered. She made it this far. She was determined. But she went deeper. To the circle of violence. Heppe's voice was barely audible as he added, she never came back. She disappeared. Never made it out. The weight of it hit me like a punch. Sophie had been here. She'd passed through this very space, fast as sesame decisions. And now she was deeper. Trapped in a place he wasn't sure he could survive. He thought about her final message. How scared she had been, how she'd said she'd found something she shouldn't have seen. And then, the car accident. It made sense now. Sophie hadn't just been running from something physical, she'd been running from something much more dangerous. He needed to find her. He needed to bring her back. Where do I go from here? He asked. The soldier pointed to a narrow tunnel he hadn't noticed before, hidden behind the bend. That's the path to the circle of violence. But you shouldn't go there. You're not prepared for bats inside. The things there, they remember how to kill. You have to, he said, determination flaring my veins. You have to find her. He sank them and turned toward the tunnel. Behind me, he heard the soldier's voice one last time. If you make it back to the surface, Calle, tell them the war is over. Tell them we did our duty. He didn't answer. He couldn't. There was only one thing that mattered now. Finding Sophie.